Este caso es muy interesante porque es la medición de la red CAN bus de un Volvo S60 año 2005. Entonces, lo que hicimos para esta ocasión fue hacer la medición de toda la red, porque estábamos buscando un problema de la red. Y entonces, este es un procedimiento bien interesante para hacer toda la medición de red. Lo primero que vamos a ver es que nosotros necesitamos buscar. Aquí vamos a ver las unidades de mando de la red CAN de alta, porque este vehículo tiene varias redes, pero vamos a ver la red CAN de alta. Y entonces en el diagrama eléctrico, ya aquí recuerda que es imposible trabajar sin diagrama eléctrico, es prácticamente imposible a este nivel de redes y eso trabajar sin diagrama. Entonces es muy importante conseguir el diagrama original del vehículo o el que muestra el Mitchell o el Autodata. En este caso tenemos el manual original en español y eso nos permite una capacidad de diagnóstico mucho mayor. Vamos a ver un poco los módulos. Aquí tenemos el Control Electronic Module, el módulo de control electrónico, que es el que maneja la red. Además está el módulo aquí del volante que está en CAN. Esta es la red CAN, esta que vemos aquí. Esta es la red CAN, viene aquí, se mete al módulo de control de tracción, sigue por acá al módulo de control de motor. Por medio de la red, el módulo maneja el actuador de la mariposa motorizada. El actuador, esta es la mariposa. Vemos que aquí el conector de diagnóstico no está conectado directo a la red, sino que pasa por el módulo de control electrónico. Entonces, y aquí más abajo tenemos otra red, pero entonces nosotros vamos a ver, es decir, la misma red, pero ya no directamente, sino está pasando a través del módulo de control electrónico. Y aquí tenemos la unidad de frenos ABS, la de tracción 4x4 y la de suspensión y otros módulos. Entonces, vamos a ver el procedimiento para hacer la medición en esta red. Nosotros, si tenemos un problema, debemos verificar que la red esté bien, que todos los puntos tengan continuidad, que no haya resistencia y también deberíamos ubicar, si hay un problema de red, si la resistencia de la red está correcta. Eso es importante. Entonces, la resistencia debe localizarse, no nos dice el diagrama, pero nosotros sabemos que en alguno de estos módulos debe estar la resistencia de terminación. Si no entiendes mucho, lo importante es que tomes una idea general de este video porque en algún momento vamos a hablar de los sistemas CAN. Pero por ahora lo importante es cómo hacer una medición de una red. Si tú ya eres avanzado, pues entonces vas a entender perfectamente lo que estamos haciendo. Entonces vámonos al vehículo. Aquí tengo las fotos del vehículo. Y lo primero que hicimos fue desconectar, como la mariposa motorizada es parte de la red CAN bus, lo primero que hicimos fue desconectar la mariposa motorizada. Nosotros necesitamos ver la resistencia de la red total. Ahora, esta resistencia en general, en términos generales, anda en 60 ohmios, porque cuando uno mide el bus, porque debe tener dos resistencias de terminación para evitar los ecos en la resonancia, en los mensajes CAN. Debe tener dos resistencias de 120 ohmios para que al conectar la red CAN en paralelo sean 60 ohmios. Entonces, dos resistencias de 120 ohmios que nosotros no sabemos dónde están. Entonces, lo que hicimos fue ir midiendo aquí, desconectamos la mariposa motorizada y medimos la resistencia y encontramos obviamente de los terminales de red, porque tiene otros terminales. Vamos a ver si se ve más adelante aquí. Tiene otros terminales y mira aquí que la resistencia es efectivamente de 120 ohmios. Entonces nosotros ya ahí podemos
intuir, podemos deducir que una de las resistencias de terminación, porque si no aquí mediría la red, mediría cero, sería un puente. Pero aquí vemos que hay una resistencia de terminación. Entonces, ya tenemos una pista que en la mariposa motorizada tenemos, aquí está, esta foto está mucho más clara, donde se está midiendo los otros pines, son la activación para el movimiento de la mariposa motorizada, pero estos pines son pines para medir, son los pines CAN, los pines de la red CAN. Entonces, tenemos 120 ohmios, ahí está un poco mejor en esta foto, 120 ohmios, un close-up de la mariposa motorizada, 120 ohmios tenemos en este sistema, en esta mariposa. Quiere decir que aquí se encuentra una de las terminales de las resistencias de terminación, perdón. En este conector lo que se hace es medir, lo que se está haciendo aquí es medir la red, el resto de la red. Y entonces vamos a ver qué medición nos da el resto de la red. Efectivamente el resto de la red, fíjate aquí hay 120 ohmios. Entonces 120 ohmios en paralelo con 120 serían 60 ohmios. Ahora la pregunta es, ya vimos que una de las resistencias de terminación está en la mariposa motorizada. Ya vimos que tiene dos resistencias al final del bus. Un sistema CAN bus normalmente usa dos resistencias de 120 ohmios, que al final, si las conectamos en paralelo, como todo el bus está en paralelo, va a equivaler a una resistencia total de 60 ohmios. Entonces, ya tenemos en la mariposa motorizada nuestra primera resistencia. Necesitamos, y aquí vemos que del otro lado del bus, en el otro conector, están los 120 ohmios. Ahora, ¿dónde están? Ya vimos nosotros por el manual que podrían estar en cualquiera de los otros nodos. Ya vimos que una resistencia de terminación está aquí, en el módulo que maneja la mariposa. Ahora vamos a ver si tal vez se encuentra en el módulo de control o en el módulo de tracción, podría ser, o podría ser en el módulo del volante. Vamos a ver, entonces vamos a las fotos para seguir la secuencia. 120 ohmios, aquí lo vemos. Entonces vamos a ir buscando en los demás módulos. Aquí tenemos el módulo de la unidad de control y el módulo de la unidad de tracción. Son estos dos módulos que están aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer es medir continuidad para ver si desde el conector que teníamos de la mariposa motorizada está bien la continuidad a estos módulos de control. Aquí estamos conectando una pinza aquí llega, y el otro lado lo ponemos al conector que sale de la mariposa motorizada. Es decir, aquí venía conectada la mariposa motorizada, desconectamos y vamos a medir continuidad entre esta y la unidad de control, tal como nos dice aquí. La mariposa motorizada va conectada a la unidad de control de motor. Aquí está la unidad de control de motor. Entonces vamos a ver si estas líneas están correctas. Entonces vamos, medimos y vamos a ver la medición, 0.4 ohmios. Está perfecta la medición, es decir, tiene que estar en menos de medio ohmio. Probablemente las resistencias de los cables y de las pinzas también del mismo multímetro. Vamos con la otra terminal y efectivamente nos da la misma medición. Entonces ya tenemos medidas las líneas, la continuidad de las líneas entre el módulo de la mariposa y el módulo de control. Ahora lo que vamos a hacer es, vemos aquí lo que estamos es midiendo la unidad de control, porque nosotros, esta unidad de control es un puente para la red CAN. Entonces necesitamos ver si efectivamente hace el paso correcto la unidad de control del motor, el SM. Entonces veámoslo aquí en las fotos, cómo hicimos la medición, y efectivamente este es uno de los puntos del bus. Recordemos que usa dos, y aquí el otro.
de manera que hay continuidad, hay el paso correcto aquí, se establece bien el paso de la red CAN. Continuamos, ahora nosotros ocupamos ver si este cable entre la unidad de control de motor y la unidad de control de transmisión está bien, estos cables segmentados. Entonces vamos a ir y medir continuidad entre la unidad de control de motor y la unidad de transmisión. Antes de eso vamos a hacer otra prueba, que es medir la resistencia del bus en este momento, y vemos que efectivamente de aquí hacia adelante tenemos los 120 ohmios. Quiere decir que de aquí en adelante es donde está la resistencia interna. Vimos que no está en la unidad de control de motor, porque la unidad de control de motor lo que tiene es continuidad. No está aquí porque entre estos dos puntos tendría que haber 120 ohmios y hay prácticamente medio ohmio, o sea, cero resistencia. Entonces, quiere decir que no está ahí. Vamos a hacer entonces la medición que dije de medir los cables, medir estos cables para ver qué pasa. Entonces nos ubicamos aquí, sacamos ambas unidades de control y lo que vamos a medir, bueno, medimos en el resto, medimos en la unidad de transmisión ahora y vemos que no está tampoco en la unidad de transmisión, porque la resistencia de 120 ohmios está en la red, de manera que tampoco aquí existe la resistencia interna. Entonces ya vemos que tenemos una resistencia acá, aquí no tenemos resistencia, acá tampoco en la unidad de control de transmisión, y vamos a medir la continuidad entre las unidades de control. Es decir, aquí vendría un cable por debajo que llega desde la unidad de control de motor hasta la unidad de control de transmisión. Vemos que está bien, hay continuidad, y vemos el otro cable, el otro cable de la red, 0.5 ohmios perfectamente. Entonces está perfecta la transmisión de entre las unidades de control. Quiere decir, este tramo de acá a acá está perfecto. Entonces vamos a ver, ya vimos que en esta unidad de control de transmisión no está la resistencia interna. Vamos a verificar eso. Esta es la primera línea y esta es la segunda. Esta es la primera. Ahora viene la otra. Hacemos la medición y entonces seguimos adelante. Ahora vamos a irnos, vamos a ir más adelante probando estas unidades de control. Hay una unidad de control de frenos que está aquí cerca en el capó, y entonces es la que vamos a medir para ver si ahí se encuentra la resistencia de terminación. Ya vimos, como repito, atrás, que tal vez lo hice un poco rápido. Lo que hacemos aquí es simplemente, es medir continuidad para descartar. Aquí vemos que hay continuidad en los puntos de la unidad de control de transmisión. La unidad de control de transmisión, que es esta. Esta unidad de control de transmisión tiene entonces un puente interno, no tiene resistencia, sino que tiene un puente interno, y las conexiones están bien, no están cortadas. Vamos a las fotos. Entonces vamos a ir del otro lado. Aquí está la unidad de control de frenos. Y lo que estamos haciendo acá, si ves el multímetro 4 ohmios, lo que estamos haciendo es midiendo la continuidad entre la unidad de motor, de control de transmisión, y aquí más abajo la unidad de control de frenos. Estamos midiendo, la teníamos accesible, y entonces estamos midiendo continuidad entre acá, los frenos. Voy a ponerlo un poco más pequeño. Y la unidad de control de transmisión, o sea, viene por acá, estamos midiendo esto y estamos midiéndolo aquí, a ver si hay continuidad. Y eso es lo que estamos viendo en la foto. Entonces vemos que efectivamente hay continuidad entre esas dos líneas. Ahora vamos a medir la continuidad en la unidad de control de frenos, es decir, nos vamos a venir acá y vamos a ver si internamente esta unidad
tiene un puente como las anteriores o si tiene resistencia. Entonces, vemos aquí, conectamos, vemos que es la unidad de control de los frenos electrónicos y mide 120 ohmios. ¿Qué quiere decir? Que si internamente tuviera un puente, mediría medio ohmio, una cosa así, pero efectivamente lo que mide son 120 ohmios, de manera que aquí en la unidad de control de los frenos electrónicos está la otra resistencia interna y está bien, mide 120 ohmios, que es lo que se necesita. Entonces, recapitulando, vemos que ya encontramos las dos resistencias internas de este sistema. Uno está en la unidad de control de frenos, la otra está en la unidad de control de la mariposa. Entonces una estaría aquí en la unidad de control de la mariposa y otra estaría aquí en la unidad de control de frenos. Si lo vemos ya no, en un principio pareciera muy complicado, pero vemos que es un procedimiento relativamente sencillo. Aquí lo vemos tal vez para verlo completo. Aquí, esta es la unidad de control electrónico de la mariposa y esta es, o sea, la mariposa motorizada porque es controlada por el SM. Y esta es la unidad de control de frenos y entonces aquí están las resistencias de terminación. Veamos que aunque, como repito, aunque se vea un poco complejo, en realidad no tiene mayor cosa, es nada más ir paso por paso, tener el diagrama eléctrico, ir paso por paso, usando la lógica. Por ejemplo, aquí vimos que si nosotros tenemos este paso aquí, entonces, bueno, medimos continuidad aquí, medimos el puente interno, medimos continuidad acá, medimos el otro puente interno, a ver si aquí se encuentra la resistencia de terminación o si es simplemente un puente. Pero esto es un procedimiento que nos ayuda muchísimo para encontrar fallas en una red. Vemos que es un procedimiento relativamente sencillo, nada más de tener el cuidado de ir siguiendo la secuencia lógica y esa sería la forma de diagnosticar una red paso por paso, de verificar las resistencias de terminación, dónde están ubicadas y al final, también muy importante, conectar todo y medir la resistencia final en el bus de datos que tiene que dar aproximadamente 60 ohmios para la mayoría de los sistemas. Gracias y nos vemos pronto en otra entrega de Material Técnico.